fue eso? ¡Qué miedo! Ay, no, pero que no se me aparezca el cadejo blanco. El cadejo blanco, por favor. Ay, y hoy ya tenemos vino. Bienvenidas y bienvenidos a Las Extra. ¿Cómo estás, Silvia? Muy bien, ¿y vos, Wendy? ¿Te gusta mi trenza? Ay, hermosa, diosa total. Bueno, hoy estamos contentas porque les traemos un episodio donde desmenuzamos literatura, monstruos y símbolos. Muy bien, porque algunos monstruos tienen aspecto desagradable, pero otros nacen de la culpa, del deseo reprimido y el miedo. Y hoy viajamos a Guatemala. ¡Guatemala! Sí, donde vamos a traer mitos, conventos, noches, sobrenatural, porque vamos a hablar de la leyenda del Cadejo, de las leyendas de Guatemala de Miguel Ángel Asturias. Bien, y vamos a hacer una pregunta muy inquietante que es, ¿qué pasa cuando la mujer es castigada simplemente por ser deseada? Bueno, antes de empezar, vamos a explicar rápidamente lo que es el Cadejo. Sí. En la tradición centroamericana, el cadejo es una criatura sobrenatural, es nocturna, generalmente se la asocia, es una especie de perro, lobo. Sí, es como perro lobo peludo, así Sí, grande. sí, eso. Sí, y mira, la leyenda popular de Guatemala dice que el Cadejo, hay dos cadejos, uno blanco y uno negro. Y el Cadejo se le aparece a los hombres borrachos. Cuando Bien. están sumamente borrachos, que casi inconscientes, él se les aparece, puede ser que se les aparezca el Cadejo blanco, que es el bueno, que el que los cuida, los lleva sin ninguna novedad a su casa, y el Cadejo negro que los lleva a la destrucción. También se dice que el Cadejo blanco, cuando el hombre anda en borracheras y todo eso, también cuida a la familia. La leyenda del Cadejo de Miguel Ángel Asturias nos cuenta cómo nace el Cadejo. Y Miguel Ángel Asturias hace algo, convierte la leyenda en una historia sobre deseo, religión y control del cuerpo femenino. Porque les vamos a explicar algo. Está la leyenda también del sombrerón. Sí. Que es una leyenda popular de Guatemala en donde es un hombrecito chiquito con un sombrero, con botines y que va con una guitarra tocando serenata a las niñas con pelo largo y él les hace las trenzas. Pero Miguel Ángel Asturias hace una combinación de la leyenda del sombrerón con la leyenda de cómo nace el Cadejo y esa es la que vamos a analizar nosotros ahorita. Claro, aquí va a aparecer entonces la protagonista, una de las protagonistas que es la novicia Elvira de San Francisco, ¿no? Es una mujer que se la retrata como bella, pero especialmente por el cabello, que entendemos que no se ve, pero igual, el cabello de ella es largo, es bello, tiene una enorme trenza que es la causa del deseo masculino. Claro, la leyenda del Cadejo empieza, como te dijiste, con la novicia Elvira. Ella está en un convento y es la encargada de cortar las hostias. Entonces ella está cortando sus hostias tranquila, viendo hacia la ventana, viendo el convento con flores, todo adornado, lindo. Cuando de repente ella está con su cabello, no sé cómo es que se llama lo que se ponen las monjas, bueno, no sé. Pero está con su cabello con una trenza largo y de repente viene donde sale el otro personaje que es el hombre adormidera, que es el encargado de llevarse las hostias. Pero el hombre, cuando la ve a la novicia con su pelo, con su trenza, le dice, niña, ¿qué haces? Te van a cortar la trenza, te van a cortar la trenza. Y cuando ella lo ve a él, se queda paralizada. Claro. Entonces dice como que a las novicias no se les tenía que ver el cabello, ¿no? Y más una trenza. Entonces se queda paralizada y ya no se puede mover. Claro. Acá es donde vos haces la asociación con el sombrerón, ¿verdad? Sí, exacto, porque el hombre adormidera lo describen exactamente como es el sombrerón, con un sombrero, con chiquito, con botines. Entonces ahí hace como esa relación. Claro. Sí. Entonces, de repente, ella se queda paralizada, llega el hombre y bueno, en un fragmento dice que por ser hombre, como que, y le genera ese deseo, verle la trenza, la empieza a tocar y todo. La cosa que ella para salvarse de ese hechizo y de que el hombre, ese deseo del hombre, se empieza a buscar las tijeras como ella puede y se corta la trenza. Entonces al cortarse la trenza muere, se deshace el hechizo y la trenza se convierte en una serpiente sin cabeza, en un reptil sin cabeza, atrapa al hombre adormidera y la trenza se convierte en el Cadejo. En Cadejo, muy bien. Sí. Bueno, atención a esto entonces, la trenza no es simplemente cabello, es deseo, es feminidad, no es erotismo, es cuerpo. Sí, exactamente. Y uno de los fragmentos que dice aquí es que en la trenza estaba el misterio. O sea que la trenza es un factor importante del deseo que le generó al hombre y poder tocar a la mujer.
Claro, capaz que es interesante también comentar esto de la trenza, porque la cultura latinoamericana, y sobre todo acá en el sur, claro, capaz que la trenza de por sí no podemos asociarla con seducción. Claro. Quizás incluso hasta al revés, porque lo imaginamos más en una mujer recatada que está con con la la trenza, trenza. claro, y no con el pelo suelto. ¿Se Claro. acuerdan con la mujer desnuda, ¿no? Que hablaba como de esto de que se desnudaba y bueno, un poco eso, como que la seducción es el descontrol, entonces como que la trenza lo imaginamos con algo que fija el cabello, entonces al revés para Claro. nosotros es. Pero bueno, en Centroamérica entonces la trenza sí está asociada con algo que tiene que ver con la feminidad, con despertar, con el pelo largo. Claro, exacto, con el cabello largo, con el cabello recogido en trenza. Bueno, y para seguir, bueno, aquí vemos que la novicia Elvira no hace nada malo. O sea, ella está tranquila viendo a través de la ventana con su pelo entrenzado. Y, o sea, ella no está seduciendo a nadie, no Está manipula, tranquila, ahí, está no, sola en la solo está silla. existiendo. Y eso basta como para producir ese deseo del Sí. hombre adormidera, ¿no? Claro, totalmente. Esto lo podemos conectar un poco con lo que dice Simone de Beauvoir en El segundo sexo, cómo la mujer históricamente se ha construido como la otra, como un objeto de deseo para satisfacer a los otros, no a sí misma. O sea, esta novicia Elvira no puede estar como haciendo su actividad porque en realidad la mujer es el objeto de deseo. Entonces, es Claro. eso, ¿no? Sí, cómo Básicamente. se responsabiliza a la mujer del deseo de que los otros tienen, ¿no? Incluso en la leyenda se dice también de que el convento también tiene flores, tiene, no me recuerdo qué otras cosas. Sí, Está como que adornado como para crear eso erótico, ¿no? Claro, más que religioso Más y que sagrado, religioso, sí. sacro en un lugar más seductor, más romántico o erótico. Claro, y eso de responsabilizar a la mujer del deseo del otro también también hoy, ¿no? Lo vivimos. Lo vivimos, ¿no? Porque a veces dice, ¿cómo iba vestida? ¿Por qué se arregló de esa forma, no? Claro. Sí, sí, como que Asturias a través de este cuento nos está mostrando el mecanismo social, ¿no? Es muy antiguo este problema que no es el problema del deseo masculino, supuestamente, sino que el problema es el cuerpo femenino, que en realidad es todo lo contrario, ¿no? Esto de acusar a la mujer y por cómo iba vestida, Sí, por sí. cómo actuaba, Sí. por transgredir y en realidad, o sea, es como que se toma algo natural, el hombre siempre va a desear, entonces, bueno, una no tiene que No tiene que provocar provocar, eso. sí, sí. Y en realidad es un problema. El deseo masculino en el sentido de que justifique cualquier cosa, de que pueda tomar a una mujer porque, o sea, que, ¿no? Sí, sí. Impunemente, digamos. Pues simplemente cómo iba vestida, ¿no? Que se le acuse porque iba vestida de tal forma. Claro. Sí, sí, tal cual. Y bueno, un fragmento importante hablando también de que despierta el deseo del hombre y cómo la novicia Elvira se da cuenta de que también la trenza crea eso en el otro, es cuando dice aquí, mira, dice, no era un sueño. Luego, palpándose los brazos, los hombros, largo, se sintió la trenza. La trenza, dice ella, detuvo la respiración un momento, largo como un siglo a sentirse la trenza. No era un sueño. Bajo el manojo tibio de su pelo, revivía dándose cuenta de sus adornos de mujer, acompañada en sus bodas diabólicas del hombre adormidera. Y aquí dice otra cosa, mira, dice, ella cerró los ojos para huir, envuelta en su ceguera de aquella visión del infierno, del hombre que con solo ser hombre la acaricia hasta donde ella era mujer. Sí. Me gustaría un poco traer a Silvia Federici hablando de cómo los sistemas religiosos y sociales disciplinan el cuerpo femenino, ¿no? Quizás esto también de la invasión, digamos, de que un sujeto externo, ¿no? Representado ahora por el dormidera, pueda tocar o pueda acosar a una mujer, como también el cuerpo, lo que habla Silvia Federici es esto de cómo puede ser controlado, ¿no? Porque representa una amenaza, el cuerpo femenino representa una amenaza para el orden, entonces tiene que ser domesticado o tiene que ser controlado de alguna manera, Tal ¿no? cual, y aquí lo que te pone a pensar es decir, bueno, no, la solución no es educar el deseo masculino, sino eliminar, o sea, como
la novicia Elvira tuvo que cortarse la trenza, como para que eliminar ese objeto de deseo, ¿no? Como mujeres tenemos que eliminar ese objeto de deseo, no es como educar al deseo del hombre, sino mutilar, como ella se mutiló, se cortó su trenza. Claro. Para que ese hechizo se terminara. Claro, que muchas veces nos pasa que, entonces asumimos esa culpa, esa censura, la internalizamos y decimos, bueno, sí, no tengo que salir así vestida, o me pasó esto porque, quizás yo me equivoqué, o quizás incluso se lo llegamos a decir a alguien, ¿viste? Ay, no, pero si salís así vestida, ¿viste? ¿Por qué no te tapas un poco? Sí, tal cual. Y bueno, o sea, obviamente uno no va a salir desnudo por la vida, pero claro, pero pensar que uno tiene la responsabilidad de todo, ¿viste? De todo, o sea, cuando uno va a trabajar, o va a estudiar, o va, claro, como que uno se termina echando la culpa, bueno, quizás soy yo la que provoqué todo esto, y en realidad... Y hablando de eso, hay una serie que se llama Los Testamentos, que es del cuento de la criada. Sí. Que, aquí un paréntesis, y que habla, y se trata sobre todo esto, cómo es que la mujer reprime todo eso, como que cómo tiene que ser educado, educan a niñas de 15 años antes de la menstruación, simplemente para ser, cuando les llega la menstruación, ser esposas y satisfacer todos los deseos de su esposo, ¿no? Bueno, cerrando aquí. Claro, que no parece tanto una distopía, sino parece como la historia de la humanidad, básicamente. Sí, tal cual, sí. Bueno, entonces, Elvira se corta la trenza, ¿no? Aquí se vuelve como algo simbólico, la trenza se transforma, primero en serpiente y luego en cadejo. Claro. O sea, aquello que se intentó reprimir, entonces ahora vuelve convertido en un monstruo, ¿no? Que es algo fascinante. Porque Asturias parece decirnos, lo reprimido nunca desaparece. Desaparece, exacto. Se muta. Claro. Y acá les voy a leer otro fragmento donde dice que cuando ella se corta la trenza. Al caer su trenza ya no era una trenza, se movía, ondulaba sobre el colchoncito de las hostias regadas en el piso. Y que esa trenza luego se convierte en el cadejo. Claro. Bueno, vamos a mencionar a Bárbara Creed, que ya la hemos mencionado en otros episodios, que en su libro The Monstrous Feminine, ella habla de algo importante, que es cuando las culturas representan a la mujer como un monstruo, es porque su sexualidad amenaza al orden patriarcal, ¿no? Claro. Sí, y es importante traerla porque, bueno, acá vemos que esa trenza se convierte en un monstruo. Sí. Que es lo que habla Bárbara Green. Sí. La mujer deseante, la mujer sensual, la mujer poderosa, la mujer que no puede ser controlada, simbólicamente se convierte en el horror, en el monstruo, ¿no? Claro. Si te das cuenta, aquí la novicia Elvira no es que ella se convierta en el monstruo, porque te das cuenta que ella no se convirtió en el monstruo como el concepto de monstruosidad femenina, sino que por eso se corta la trenza. Sí. Porque si te das cuenta, en las historias de terror, de la monstruosidad femenina, el monstruo tiene que ser eliminado, ¿no? Acá ella se corta la trenza como para no convertirse en ese monstruo, ¿no? Claro, pero de todas maneras la trenza se convierte, exacto. En una bestia, en un monstruo, en el cadejo, en definitiva, ¿no? Exacto. Sí. El fragmento, leo ese, el fragmento ¿lo leo? Sí. ¿Cómo se convierten? Bueno, entonces aquí dice, ¿cómo se convierten en el cadejo? Y a la medianoche, convertido en un animal largo, 2 veces un carnero por luna llena, del tamaño de un sauce llorón por luna nueva, con un casco de cabro, orejas de conejo y cara de murciélago, el hombre adormilera arrastró al infierno la trenza negra de la novicia, que con el tiempo sería Madre Elvira de San Francisco. Así nace el cadejo, mientras ella soñaba entre sonrisas de ángeles arrodillada en su celda, con su azucena y el cordero místico. Muy bien. Bueno, aparece sí esta imagen bíblica inevitable, asociarlo con la serpiente. Literalmente dice serpiente sin cabeza, sí. Pero habla mucho de que se arrastra, ¿no? Se arrastra. Y bueno, y con Eva, con la tentación. Sí. Y después también esto de asociar el pecado con la mujer, ¿no? Sí, tal cual. Y la tentación de estar en esa... del deseo y la tentación, de que algo te provoque el caos, algo que provoque el caos, que es el cuerpo femenino. Y bueno, y como comentábamos anteriormente, viste que el espacio del convento, que tiene que ser como un espacio de pureza, Asturias lo retrata como un espacio que tiene flores, perfume, calor, cuerpos, como eso que hablábamos, ¿no? Como que también el ambiente... No solo la mujer con su trenza, sino que el ambiente también es lo que provoca ese deseo del hombre adormilera, ¿no? Claro.
Aquí queremos traer también a Judith Butler, que ella habla un poco de cómo se construyen los géneros, que no es algo natural o dado por la naturaleza, sino que hay una construcción social del género. O sea, nosotros actuamos como mujeres o como hombres y tenemos como un montón de símbolos o de ideas de cómo deberíamos actuar, ¿no? Entonces también socialmente tenemos esta idea de qué cuerpos son aceptables, qué gestos, qué tipo de deseo, qué comportamiento, ¿no? Sí, sí, o sea que, y bueno, y lo que tú dices, Elvira se convierte también en algo que vive bajo vigilancia, ¿no? Porque Sí. si te das cuenta, ella estaba en la ventana y con su trenza y el hombre antes de llegar le dice, niña, niña, te van a cortar la trenza, o sea, ¿por qué tienes tu trenza? Como que ya dándole la culpa, yo veo por allá porque ya está una ventana y no sé por qué siempre abro la ventana, veo la ventana. Entonces le dice, niña, niña, te cortan la trenza, como que ya tirándole la culpa a ella de que Claro. tenés tu trenza, bueno, es tu Claro. culpa, ¿no? Sí, capaz que tiene que ver un poco con esto de que, bueno, la niñez y la transición hacia la adolescencia y ya como los cambios del cuerpo y esto de la trenza, quizás es todo esta, como es que está implícito que se está convirtiendo en una mujer que ya no es algo religioso, o sea, no la pueden ver como un objeto religioso porque tiene la trenza. La trenza, sí, Entonces tal ella cual. inevitablemente tiene que cortársela para que no, no vean la trenza antes que a la persona, ¿no? Sí, sí, tal cual, es que es una cosa de loco. Sí, Y bueno, y aquí viene una pregunta interesante. sí. ¿Qué pasa? ¿Y si el cadejo no fuera el monstruo? Ah, ¿y si el verdadero monstruo es la sociedad, la que crea la culpa? Claro, porque Elvira intenta obedecer. O sea, ella obedece, ella renuncia a su cabello, Sí. se mutila, se corta la trenza. O sea, ella hace, y aún así el castigo continúa. Porque si te das cuenta, ella, bueno, se corta la trenza y ya no le pasa nada, pero ella está en su celda, ya de último, no sé si te queda esa imagen al final de la leyenda donde ella se queda en su habitación, en el convento, como encerrada, como clausurada. Entonces ella también es como castigada por eso que pasó, ¿no? Claro. Sí, ella se ve en la necesidad de mutilarse y como esconderse. Claro, su cuerpo, siendo objeto del deseo ajeno, ¿no? De terceros, se ve obligada a esconderse, ¿no? Claro. Y acá queríamos conectarlo también con lo que plantea Julia Kristeva en el concepto de lo abyecto en The Powers of Horror. Y ella ve a lo abyecto como aquello que la sociedad rechaza, pero que no puede dejar de mirar. O sea, hablamos mucho de esto en el tema del cine, ¿no? Ajá. Eso que te produce la tensión entre algo que vos rechazás, pero que decías a su vez, que querés mirar. ¿Y qué nos pasa con el terror? Claro, No con el sí, horror, sí. como que el morbo. Ajá, claro. Otra forma de decirlo es el morbo. Claro, no te da, a mí yo no veo películas de terror. No, No puedo. No puedo. Bueno, a veces creo que lo que a mí me gustan las películas de terror y que a veces te plantean cosas que, o sea, es como que al exagerarlo un poco, vos ahí podés verlo, ¿viste? Me parece que la película de terror a veces te ayuda a ver cosas que quizás, ¿viste? Esto de miedo, esto del Claro. terror, ¿por qué genera tanto terror una mujer con el pelo suelto? Claro. O una mujer que controla al hombre. Sí, sí, tal. Por ejemplo, que ahí es como, ¿no? Como los temas de control. Claro. No, es como que, pero igual me parece que la realidad siempre supera la ficción, porque Sí. podemos estar mirando una película de terror, pero siempre la realidad la va a superar. Es como que decís, ay, pero la realidad es mucho Ah, peor. bueno, pero tú Sí. dices de terror o de miedo, porque aparte están las que... Sí, yo creo que eso, como que uno proyecta las dos cosas. Las ¿no? dos cosas, Sí, sí. sí, sí. El miedo también, como que eso de poder mostrarlo a través del arte, te está mostrando cosas que realmente están pasando o que uno piensa, pero hasta no verlas, hasta que no te la exponen Sí, sí, de una ajá. manera que vos pensás que está exagerada o que como le está pasando a otros, y obviamente es una ficción, uno lo puede ver más tranquilo, pero te genera mismo horror. Claro, ¿Sí? ¿Por sí, qué? sí. Es como que te plantea esa pregunta, sí. ¿no? Más allá Sí. del entretenimiento, que para mí también es divertido. Entonces a veces me divierte un poco, pero a su vez es como que al exagerártelo, sí te planteas muchas cosas. Como Sí, que decís, claro. bueno, yo quería plantear unas preguntas Claro. que habían quedado ahí. Queremos preguntarles algo al público, ¿no? ¿Cuántas veces la sociedad sigue castigando a las mujeres por ser visibles? Por ejemplo, por cómo se están vistiendo, porque gustan, porque envejecen, por cómo se visten o cómo no se visten, o por ser sensuales o ser demasiado libres. Sí, sí, tal cual. O puede empoderarse también, llegar a altos mandos y bueno, si llegas a altos mandos no tienes que ser mandona, un ejemplo, ¿no? Ah, claro. O como que la controlan, porque una mujer con altos mandos no puede ser así, un hombre sí, ¿no? Sí, sí. Como que sí.
Sí. Entonces, ¿qué nos deja Asturias? Bueno, Asturias nos deja que el monstruo no nace solo, el monstruo se construye. El monstruo nace a veces de la culpa, del miedo, de un deseo. Exactamente. Y quizá el cadejo siga aún caminando de noche, pero no solo en Guatemala, sino en cualquier momento donde una mujer ya es juzgada por su cuerpo, ¿no? Cuando el deseo se convierte en vergüenza, cuando la libertad femenina provoca miedo. Bueno, y esto fue todo en las extras. Bien. Bueno, cuéntenos, ¿qué les pareció el cadejo? ¿Qué les pareció la leyenda? Y recuerden que es la leyenda de Miguel Ángel Asturias, porque es muy diferente a la leyenda popular de Guatemala sobre el cadejo, ¿no? Sobre el cadejo. Aquí Miguel Ángel Asturias cuenta cómo nace el cadejo, de dónde nace el cadejo. Bien. Bueno, muchas gracias. Fue todo. Suscríbanse y vayan a ver nuestros episodios. Sí. Chao, chao. Perdón. Soy yo. Toma dos. No se nos va a aparecer el cadejo. Bueno. En Japón también la seducción y el cuerpo está marcado, sobre todo, por ejemplo, en el cuello, ¿no? O sea, el cuerpo no tiene ninguna curva. El cuerpo cuando está vistiendo kimono tiene que estar recto. Sí, como si fuera un tubo, ¿no? El único elemento de seducción es el cuello. Entonces es donde se va a ver incluso en las mujeres que están maquilladas de blanco, una decoración en el cuello y se va a dejar libre ese espacio, que es el único espacio como de seducción de la mujer. Ay, mira, qué interesante. Sí. Me está haciendo ruido la panza. Soy Elvira, tengo la secretaria. ¿Dónde está? Entonces, ¿qué nos deja Asturias? Creo que lo que nos deja Asturias es decir que el monstruo no nace, se construye, se fabrica. Empezá de nuevo, voy a comer porque... Bueno, que lo que nos deja Asturias, yo creo que... repitamos eso. Yo no terminar de comer.